tenemos ahora, Enrique va a presentar el documento Cuando el activismo de marca es intervencionismo político, el caso Ford Chevrolet en el mercado argentino. Adelante, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Comparte la presentación? Sí, sí. Bueno, este es un trabajo en curso que Ahí está. Nada. Estamos haciendo con colegas de mi universidad, Gaspar Grassi y Cristian Cancioni. Cristian Cancioni es sociólogo y trabaja en marketing político. Gaspar trabajamos en consultoría marketing en Argentina. Bueno, esto es un tema que a partir de un trabajo anterior sobre las marcas B, las marcas con propósito, calzamos en el activismo de marca y se nos surgió trabajar a partir de un trabajo que estamos haciendo este año con las empresas que en mi ciudad están por cumplir 100 años. Apareció un caso emblemático que es la industria automotor y un poco esos fueron los motivos de este paper, ¿no? Uno, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hay un gran desconocido quizá en el marketing, que es este personaje, que es el sobrino de Freud, que es el mago detrás de la escena, que es el generador de las relaciones públicas, fue el gran promotor de que las mujeres fumaran, el que cambió el desayuno de Estados Unidos. En cierta manera fue también el que generó la imagen de Estados Unidos como el tío Sam. Y en realidad siempre un hombre que es el generador del libro Propaganda, Edward Bernay, y en realidad también nunca estuvo ajeno su participación con las grandes corporaciones norteamericanas en intervencionismo político y en ciertas operaciones en Centroamérica. La más conocida fue esta en el año 54 con Guatemala, de donde surgió el concepto de las Bananas Republic, ¿no? En un escenario, sabemos, de confrontación del mundo entre dos grandes ideologías, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy cuando hablamos de activismo de marca también está ligado a entrar en determinados temas conflictivos, o hay una mirada conceptual del activismo político que también puede generar polarización en las sociedades. Y digamos, cuando hoy nos preguntamos en las sociedades cómo hacemos para generar valor y dónde construimos valor, hay una mirada, digamos, noble y sincera, que es desde la responsabilidad social, del marketing de causa, las marcas con propósito, pero también vemos otras, como esta del activismo político o algunos juegos o campañas que vienen más de la public relationship, que es de donde viene Bernay, ¿no? Entonces, a partir de eso y del libro del activismo de marca y las acciones por propósito de Kotler y compañía, surgió la idea de buscar un caso, y un caso que fue emblemático en la Argentina, tiene que ver con el mercado automotor. Lo más reciente de esto, y por cual surgió vincularlo con la política, fue lo que todos conocemos, lo que pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones con el caso de Black Lives Matter, que básicamente es una causa justa, en la cual se incorporaron las marcas como Nike, pero sabemos que en el trasfondo estaba la campaña política por las elecciones de Estados Unidos. Entonces, este modelo que trabaja Kotler y Sarkar es decir, bueno, en realidad las marcas hoy están virando, ¿no?, de esas cuestiones, digo, más noble a una especie de activismo de marca bajo un cierto criterio de justicia, que no sabemos quién define la justicia, o cuáles son los criterios de justicia o criterios de equidad, ¿no? Y una cosa que a mí nos sorprendieron viendo este caso de Black Matter es que también surgió como una especie de noticia falsa de que las donaciones que se hacían a la campaña de Black Matter en realidad iban dirigidas directamente al Partido Demócrata, a la campaña presidencial, como una forma encubierta de financiamiento político. Esto se descubrió que era falso, pero lo que realmente es verdadero es el efecto, digamos, el efecto del Black Lives Matter, acompañado por las marcas como Nike y otras. Sí, lo que generó es que una mayor masa de votantes fueran a votar en la campaña electoral y que Biden en realidad pudiera así ganarle las elecciones a Trump. Entonces vemos acá como corporaciones que esto no es nuevo, el intervencionismo en Argentina lo hemos sufrido también en cierta manera. El intervencionismo norteamericano nace allá en las elecciones del 46
y tenía básicamente en realidad, por un lado, una disputa del poder después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos heredero de la potencia inglesa, pero en realidad era una confrontación con la posibilidad de la Argentina se podía industrializar. Entonces, siempre hubo sectores internos también en nuestro país que eran más proclives a seguir siendo productores de materias primas y no generar desde el Estado una oportunidad de industrialización. Pero el desarrollo del país no nació en el 46, sino nació mucho antes, porque las dos guerras mundiales privó a la Argentina de productos y de bienes y servicios y dio lugar al desarrollo naciente de la industria y también de la industria aeronáutica, que es madre de todas las industrias. Dentro de esta, Área Material Córdoba, Industria Mecánica de la Armada, hoy FADEA, surgieron además de proyectos de aviación, se hicieron motocicletas y también se hicieron autos, básicamente se hicieron camionetas, las primeras camionetas, y la más emblemática es la historia de Rastrojero, que llegó a liderar el mercado argentino por muchos años, llegar a tener casi el 80% del mercado de camionetas de la década del 60 hacia prácticamente por más de 20, 30 años, con un desarrollo y una proliferación de autos adaptados a la realidad del campo argentino, y el nombre rastrojero justamente viene del rastrojo de un yuyo del campo, ¿no? ¿Qué pasó con esta marca? El gobierno de la dictadura militar, con una orientación liberal, abanderada en el contexto de esa época en América Latina, decidieron desmantelar el proyecto. Como pueden ver, era un férreo competidor de marcas extranjeras, básicamente de Ford y de Chevrolet en el sector de las camionetas, y también hubo presiones de otras marcas y firmas internacionales para que se desmantelara el proyecto, eso que se sufrió mucho en mi ciudad, en Córdoba, porque en realidad la planta estaba acá, se despidieron más de 3.000 operarios, se dejaron más de 100 concesionarios vacíos y 60 proveedores de la industria totalmente desmantelada prácticamente de la noche a la mañana. Típicamente decían que no era la actividad del Estado hacer autos, y esa fue la respuesta que se hizo, ¿no? Y este tema vino a colación de que la Argentina, creo que viene sufriendo, como todos los países de América Latina, España, también Estados Unidos, este concepto de la brecha política o de las grietas entre sectores más liberales, sectores más conservadores, que realmente no hacen a la convivencia. Y este fue un tema que trabajó Chevrolet en la campaña reciente, que fue un spot sobre los meritócratas, y que, si se fijan, es una agencia de origen inglesa la que la ha creado, que es la Commonwealth McCann, en subsidiaria desde Estados Unidos. Esta campaña generó gran polémica, porque no habla solamente del valor del éxito y del trabajo, sino que lo habla es de un concepto que podía estar ciertamente cuestionado. Voy a pasar un poquitito, vos manejame el tema del tiempo, Oscar. Vamos a ver si podemos ver una parte de este comercial. Más bien de tiempo. Ustedes me dicen si se alcanza a escuchar. No, me parece que no. Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día, donde el que llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Chevrolet, Find New Roads. Este comercial habla de la grieta
la grieta social, ¿no? De los que logran determinada posición social en función del trabajo. Esto rápidamente generó gran discusión en la Argentina y generó un contraspot, que es el que vamos a ver a continuación, que no se sabe si es la misma agencia la que generó, justamente para poner en el Trend Topic a la marca, pero generó esta contestación de manera social que ha generado gran discusión en los ámbitos políticos, y en los ámbitos también académicos. Bienvenido a la meritocracia, un mundo donde casi nadie tiene lo que se merece, porque no tenemos en claro quién poronga decidió el nivel de merecimientos, donde la gente que se la pasa pensando en cómo progresar y estar mejor, claramente no vive acá, no vive de rentas, ni se disfraza de runner para fotografiar probable competencia, donde el que llegó a la cima es un hipster caprichoso que acá está saludando a su tía, que es gerenta, donde el costo sumado de una ventana vidriada, una pilcha, una taza, un feca y un reloj probablemente sea 7 veces superior a tu salario mensual. Un mundo donde caes a la empresa de tu viejo con tu cara de parásito y tu casquito y pretendes ponerte al hombro tareas que pueden dejarte ciego, loco o impotente y para las cuales jamás te preparaste porque te chupan un huevo. Un mundo en el cual, para estudiar física cuántica, es necesario tener anteojos de marco grueso y mezclar sushi de Palermo con frappuccino de Palermo, combinado con drogas psicomiméticas de Palermo también. Así después sufrís un delirium tremens y haces arte abstracto con fibrones celestes y se lo tratás de vender a 4 arpías que compran arte para evadir impuestos. Un mundo en el que acabás de volver de lavar unos dólares afuera y estás tranqui, porque tu familia de postal piensa que te fuiste a Europa a buscar nuevas tendencias para tu negocio de pantalones color chinchulín. En este barrio divino que queremos que sea mundo, los meritócratas nunca existieron, porque acá todos somos clase media alta, blancos, acá no hay negros ni pobres, casi no hay mujeres, o las mostramos comiendo basura y vendiéndose al mejor postor. Acá hay cunita de oro y beneficios desde el principio, acá hay acumulación de fortunas previas y careteo de sacrificio, acá alguien como vos, querido, no tiene puta chance de existir. Andate, tomátelas. Salí de mi barrio, salí de cuadro porque te piso con mi auto nuevo. El juego de la polarización social se ve acá, en este especie como de lucha de clase entre los que lo trabajan y no, en el concepto de mérito se confunde con el meritocracia. La misma agencia, aprovechando el fenómeno político en Argentina que fue la revolución del campo, el reclamo en la 125, que apareció como un nuevo factor de poder, la nueva ruralidad que a partir de la soja generó prosperidad económica en el interior de la Argentina, en este mismo sentido, y generó discusión política y partidaria. Bueno, la misma Enrique, te quedan 5. La misma compañía, sí, con la misma agencia, tomó postura en el lanzamiento también de una pick-up en este podcast que vamos a ver sobre la defensa de este nuevo sector social emergente en la Argentina, que son los productores de campo, generando también en cierta manera una especie de arquetipo y de confrontación social, como diciendo que solamente el único sector que trabaja en la Argentina es el sector del campo. Tiempos duros. Si alguien sabe de tiempos duros y de cómo seguir avanzando a pesar de ello, somos nosotros. Porque en el campo, desde el día que naces, aprendés a pensar en solo una cosa: seguir adelante. Así fue que hicimos que Argentina sea una potencia y así sacamos al país de todas las crisis. Sí, de todas. Incluso con aquellos que intentaron manejarnos, detenernos o hacernos ver como el enemigo. Hoy volvemos a encontrarnos con la vida real, con la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Y mientras soportamos que los que viven de la tierra sin trabajarla nos acusen de llorones, o que nos hablen de viento de cola a los que no saben ni cómo se llaman los vientos, nos enfrentamos a esta grieta que sí nos da miedo, pero no nos paraliza, porque tenemos que seguir dándole de comer a un país y al mundo. Porque en el campo argentino nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Chevrolet, find new roads. Bueno, estos dos casos que estamos analizando tienen que ver con una mirada de
la grieta política con una forma de vincular marcas y generar la polarización política. También esto se mezcló en cierta manera con la noticia este año que todos conocieron en el Congreso de Estados Unidos de Biden sobre su plan más de tipo keynesiano, donde la prensa argentina ahí tituló directamente como un programa de corte netamente peronista o popular. Estos son algunos fragmentos de la prensa, ¿no? Digamos, de nuevo aparece acá el gobierno peronista que intentó industrializar el país, como vimos con el rastrojero, y acá una crítica, ¿no? No titularon como debería haber sido. En realidad el discurso de Biden fue un discurso que apelaba al discurso de Franklin del año 30, aquel que permitió la recuperación de Estados Unidos después de la crisis del 30. Bueno, esta mezcla de política, intervención política, marcas asociadas, esto que empezó a trabajar Bernay, hace que yo me cuestione en realidad o que quiera llamar la atención sobre los límites de este gran activismo que aparece como desde el punto de vista hoy quizás teórico, como una tendencia donde el marketing va hacia ello, y donde lo vimos con el caso Black Matters y otras campañas. También el mismo desarrollo de los autores tienen esta idea de que ese activismo puede ser neutral, en algunos casos puede tender hacia el bien común con criterios más inclusivos, pero también hay una parte que yo cuestiono más de cuando este gran activismo, una postura de generar polarización innecesaria en la sociedad, todo lo contrario a la búsqueda de consenso o generar una sociedad mucho más armónica. En cierta manera, el gran activismo se plantea a nivel presente como una búsqueda por criterios de justicia en el mundo. Se habló mucho de esa agenda que tiene la humanidad por delante, que es la Agenda 2030 de los ODS. Pero bueno, aparecen estas cuestiones que yo no estoy todo de acuerdo y las quería compartir con ustedes. Muchas gracias.